Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Make.com de aprendiendo a utilizar esta grandiosa herramienta. Y en este caso vamos a profundizar mucho más en la inteligencia artificial. Mucha gente ya está utilizando ChatGPT de forma prácticamente diaria, pero luego cuando salimos del entorno de ChatGPT y verdaderamente nos metemos a utilizar la API y lo que es ChatGPT fuera, pues eso, del entorno de OpenAI, la gente, la verdad, no la utiliza muy bien, comete muchos errores y mi idea es que con este vídeo te conviertas en un pro y consigas sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial. Así que vamos a ello. Ya estamos dentro de Make y el primer tip muy importante y que veo que hay muy poca gente que le está sacando partido es utilizar el análisis de imagen, ¿vale? Como veis aquí, pues tenemos un Google Sheet conectado a un ChatGPT y a un JSON, algo muy pero que muy sencillo. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Lo primero de todo, del Google Sheet, como veis, está conectado a una base de datos que se llama User Real Estate, bueno, 23K, el nombre da absolutamente igual, pero lo importante es que de aquí vamos a sacar esta imagen de aquí, ¿vale? Este tío no le conozco de nada, no sé quién es un tío random de LinkedIn, ¿vale? Entonces, algo interesante y que creo que puede funcionar muy bien y que he visto que todavía nadie lo está haciendo, sobre todo, por ejemplo, para mandar conexiones a LinkedIn, es aprovecharse del análisis de imagen. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues mi idea era que a partir de esta imagen, que al final una imagen de LinkedIn, del perfil, todo el mundo la tiene, pues mandarle un mensaje personalizado. ¿Por qué? Pues porque de esta forma está claro que verdaderamente te has tomado el tiempo de meterte dentro de su perfil, ver su foto e intentar hacer un comentario graciosillo sobre su perfil o algo que te mole de lo que ha visto. Entonces esto viene muy bien, pues eso, sobre todo como veis aquí, como lo pongo, para romper el hielo y verdaderamente que esa primera conexión, que ese primer mensaje, ese primer contacto sea muy pero que muy bueno. Entonces lo importante viene aquí dentro, ¿vale? Es en OpenAI. Como veis aquí, pues bueno, simplemente le he añadido un nuevo módulo y aquí en ChatGPT, aparte de tener el Create Completion, que es normalmente el que utilizamos, tiene el de analizar imágenes, que es este de aquí, el que estamos utilizando. Entonces aquí le hemos metido el siguiente prompt para esto. Analiza la imagen y escribe un mensaje para romper el hielo de una línea, de una línea para un correo electrónico utilizando el siguiente formato JSON. Bueno, aquí he puesto para un correo electrónico, pero lo mismo podría ser para conectar con él en LinkedIn. Entonces, lo importante es que me lo dé en formato JSON, que esto es algo que vamos a hablar un poco después, pero como veis aquí, bueno, formato JSON, Icebreaker, que sería rompehielos, y luego tu mensaje para romper el hielo va aquí. Entonces luego le da un par de ejemplos. Ejemplo, Icebreaker. Me encanta el fondo en la foto de tu perfil, por cierto, ¿dónde has comprado esas gafas? Icebreaker, gran fan del traje en la foto de tu perfil, tengo uno verde igual. Pues eso, distintos ejemplos. Y luego le hemos metido simplemente este link de aquí para que analice esta imagen como tokens 300 y luego temperatura 0.7. Esto aquí de la temperatura sí que es importante tocarlo un poco porque al final con esto vas a ser más o menos creativo. Como vais a ver, vamos a ejecutar este código varias veces para que veáis que va cambiando si ponemos una temperatura que no sea del 0. Entonces, a mí me gusta generalmente dejarlo siempre que trabajo con ChatGPT, dejarlo en 0.7 porque trabaja muy pero que muy bien. Y bueno, el resto no falta tocar nada. Entonces vamos a darle a Run Once. Aquí, bueno, vamos a explicaros primero el JSON. El JSON simplemente lo que hace es darme la estructura. Aquí vais a ver, por ejemplo, en este mensaje que lo he ejecutado antes para ver si funcionaba. Como veis, el contenido pone Icebreaker, tu sonrisa en la foto de perfil definitivamente ilumina el día. ¿Algún tip para mantener el ánimo alto? Y entonces aquí simplemente me lo pone así. Lo que hace esto es coger esta información, ve que está en formato JSON, que el formato JSON es básicamente ponerlo, me he perdido aquí, es ponerlo directamente el contenido entre las llavecitas y simplemente eso, pues el formato JSON detecta que ahí tienes una variable y luego un valor y te lo pone, en vez de ponerlo con los claves estas, pues te pone la variable que se llama Icebreaker y el valor que sería directamente el mensaje. Entonces vamos a volver a ejecutarlo. En teoría, no me debería dar exactamente la misma respuesta que me ha dado antes. ¿Por qué? Pues porque tengo una temperatura para que sea un poco creativo. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que nos ha dicho. ¿Veis? Tu sonrisa en la foto de perfil es contagiosa. Espero que este correo te encuentre igual de alegre. ¿Ves? Por ejemplo. A mí esa me ha molado. Vamos a cambiar la temperatura para que veáis. Como veis, temperaturas más altas generan más diversas, o sea, respuestas más diversas, más creativas. Entonces, si ponemos 1, esto va a ser aún más creativo, que es lo que pasa que hay que buscar un poco el balance, porque tampoco se trata de esto de ser súper creativo. Vamos a ver qué es lo que me ha puesto ahora. Tu sonrisa en la foto de perfil es contagiosa. Realmente ilumina el día. Bueno, como veis, los mensajes son bastante similares. Ahora vamos a hacerlo una vez más.
y a ver qué es lo que nos dice. Bueno, aquí se está tardando más, ¿eh? Aquí está pensando en una gran respuesta. A ver, esa sonrisa en la foto de tu perfil es contagiosa. Definitivamente alegró mi día. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer para probar es, he cogido mi foto de LinkedIn y a ver qué es lo que me diría a mí. Para ello directamente vamos a empezar con ChatGPT para no tener que meterle aquí el image URL, sino que simplemente se lo vamos a copiar y vamos a ver qué es lo que me dice. A ver cómo empezaría conmigo, ¿no? Con este tío ya hemos visto que dice su sonrisa, yo aquí no sonrío mucho, entonces a ver qué es lo que pone. Tienes una mirada muy pensativa en tu foto de perfil. ¿Reflexionando sobre algún proyecto interesante últimamente? Lo ha clavado totalmente, entonces la verdad es que me ha molado mucho esta última. Entonces esto es a lo que me refiero, que al final que esto le da un toque de personalización. A mí si me mandan un mensaje tipo este, digo, hostia, este se ha tomado el tiempo de mirar mi foto de perfil, meterse en mi LinkedIn, ver qué es lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Entonces mola mucho, mucho y os recomiendo empezar a utilizarlo. Luego, lo siguiente que os quería enseñar para parte de la inteligencia artificial, sobre todo esto está más enfocado a las automatizaciones, y es que como, bueno, esto es una automatización que ya hemos visto en el canal, pero quería centrarme sobre todo en la parte de inteligencia artificial aquí dentro. Si queréis ver cómo se construye todo esto desde cero, pues bueno, tenéis el vídeo en el canal, pero lo que nos interesa ahora es la parte de inteligencia artificial, ¿vale? Siempre que utilices inteligencia artificial, siempre que utilices ChatGPT, te recomiendo hacerlo de esta forma. ¿Cuál es esta forma? Pues la forma es, bueno, esto está dividido en varios pasos, ¿vale? Lo primero de todo es que siempre le des varios mensajes, varios ejemplos. Entonces, como veis aquí, yo parto sistema, después usuario, bueno, usuario, asistente. Entonces, vamos a irnos a ChatGPT porque yo creo que es mucho más fácil de verlo ahí. Entonces, aquí dentro de ChatGPT, bueno, yo aquí tengo instalada IPRM, que es una extensión, por eso me aparece así, pero eso no es lo importante. Aquí tenemos para hablar con ChatGPT, ¿no? Entonces, cuando nosotros, vamos a vernos aquí, cuando nosotros, bueno, mandamos un mensaje como usuario, es lo mismo que escribir aquí. Si yo pongo hola, ¿vale? Este mensaje que hemos enviado sería el mensaje del usuario. Este mensaje que nos ha respondido sería el mensaje del asistente. Entonces, aquí dentro podemos hacer algo muy similar, que es simplemente pues, recrear una conversación que ha tenido ChatGPT, ¿vale? Entonces es como darle memoria a la inteligencia artificial de qué es lo que ha hecho antes para que luego los resultados futuros sean similares. Entonces, bueno, en este caso tenemos también el sistema, que el sistema es simplemente decirle, oye, ¿quieres generar qué es lo que haces? Pues eres un sistema inteligente que te ayuda a filtrar trabajos en este caso. Pero eso no es normalmente muy importante. Lo más importante es jugar con el usuario y el asistente. Entonces, lo chulo de esto también es que no tiene que ser la conversación, mi foto, ¿no? No tiene que ser la conversación usuario-asistente, sino que los puedes mezclar y lo puedes hacer un poco como te dé la gana. Como veis aquí, yo en este caso pues he puesto primero un usuario, o sea, que es decir, como si yo estuviese escribiendo el mensaje, que le digo, oye, mira, te pongo un poco en contexto. Somos una agencia de automatización que construye bla, 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 hace bla, 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 ¿vale? Y después le meto otro mensaje de usuario. Esto en ChatGPT normalmente no se puede hacer. Normalmente siempre, bueno, normalmente no, siempre tienes que meter usuario y luego asistente. Pero en este caso no es necesario. Entonces vamos a meter otro de usuario y aquí le vamos a poner lo siguiente, ¿vale? Que es el mensaje, aquí lo que estamos poniendo es el tipo ya ejemplos de mensaje que le van a llegar a ChatGPT luego. Entonces, los tipos de mensaje van a ser como este, Product Review Writer, sin hablar, Product Review Writer, y bueno, si attach talk before responding, le pongo todo este mensaje que es un ejemplo de información que le puede llegar y luego lo importante, esto lo meto como usuario y luego lo que hago es meter como asistente, como rol de asistente, es decir, como lo que me está respondiendo ChatGPT, qué es lo que tendría que responder. Es como entrenar a la IA para saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en este caso, pues lo que tiene que hacer es darme un formato JSON que ponga reason, this is about writing, nothing to do with systems. En este caso lo que hace es filtrar trabajos. Entonces lo primero que me dice es la razón de por qué ha elegido el resultado. Y bueno, luego me dice si el result, si es, en este caso es false, significa que, bueno, pues que este trabajo, en este caso, el que ha venido aquí arriba, no coincide con lo que yo ofrezco. Entonces no tiene sentido seguir con él, ¿vale? Y estos nosotros lo metemos directamente a la máquina para que entienda cómo lo estamos haciendo. Después aquí, pues TikTok Media Buyer, pues lo mismo, le ponemos el ejemplo y luego le damos el ejemplo de cómo tendría que responder. Y así, bueno, en este caso, como veis, le doy varios ejemplos y al final lo que hago que es meterle el mensaje como usuario. Al final lo que quiero con todo esto es darle ejemplos para que luego pueda entender el mensaje final que le vamos a enviar
que, como veis, ya no es un mensaje escrito por nosotros, sino es un mensaje que nos llega de otra burbuja. Es el mensaje que verdaderamente queremos categorizar en este caso. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues le hemos dado el rol de usuario. Entonces aquí siempre, la burbuja de ChatGPT siempre nos va a crear, nos va a dar un mensaje como asistente, porque al final es lo que es un asistente. Entonces aquí al final lo que hacemos es metérselo como usuario y después de metérselo como usuario ya directamente pues nos respondería con asistente, pero con la memoria de todos estos ejemplos anteriores. Luego, lo mismo, bueno, el Max Tokens, también te recomiendo tocarlo un poco. Generalmente el Max Tokens, si no sabes lo que son los tokens, son como las palabras. Si pones más tokens, tienes más palabras. Si pones menos tokens, menos palabras. Y en este caso, bueno, 200 es como 3 líneas, 4 líneas. Está bastante bien. Normalmente, si pones muchos tokens disponibles, lo que va a pasar es que no va a tener un límite y entonces te puede escribir mucho. Esto, dependiendo para algo que lo busques, pues puede ser bueno o malo. En nuestro caso queremos que nos dé, como veis aquí, respuestas muy cortas, entonces no tiene sentido ponerle 2000 tokens porque eso tal vez le puede liar, por así decirlo. Después, en cuanto a la temperatura, le he puesto una temperatura muy baja, 0.3. ¿Por qué le he puesto esa temperatura tan baja? Pues porque no quiero que sea creativa, aquí lo que estamos haciendo es filtrar. Entonces, no es necesario que sea creativo, no es que no sea necesario, es que no queremos que lo sea, porque lo que queremos es que siempre nos dé los resultados correctos. Y tal vez si es creativo, de repente se vuelve loco y empieza a dar resultados que no tienen sentido. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Aquí estamos viendo dos cosas muy importantes. La primera, como te he comentado, es directamente utilizar este tipo de ejemplos, darle ejemplos a ChatGPT antes de que te dé el resultado. Luego lo segundo, que te lo recomiendo muchísimo, es que siempre cuando utilices burbujas de ChatGPT, utilices formato JSON para las respuestas. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues que ChatGPT el formato JSON lo entiende muy pero que muy bien y lo hace genial siempre. Yo te diría que incluso mejor que el formato de texto. Entonces, esto además lo que nos permite, y que está muy guay, el trabajar con formato JSON siempre, es que luego toda esta información, como veis aquí tenemos al final formato JSON, tenemos distintas variables, la variable reason, la variable resultado y la variable icebreaker. Entonces, esta información luego con un simple parse JSON, como hemos visto en el ejemplo anterior, pues directamente podemos sacarlo como valores. Si os recordáis aquí, lo hemos sacado este icebreaker, que como veis está en formato JSON, lo hemos sacado directamente como un valor. Entonces, lo chulo de eso es que podemos sacar varios valores de ChatGPT. Entonces, yo generalmente, si te soy sincero, en las automatizaciones, principalmente donde más utilizo ChatGPT es para filtrar. O sea, obviamente también puedes generar contenido, puedes generar mensajes, que siempre viene muy bien, pero normalmente donde más lo utilizo es para esto, para filtrar resultados, porque al final la inteligencia artificial es muy lista. Filtrar antes era súper complicado, si te pones a pensarlo, porque en función de qué vas a filtrar, si cada persona te va a responder de una forma, va a hacer X cosa, te va a preguntar Y cosa, entonces era muy complicado. Pero gracias a ChatGPT esto es muy, pero que muy sencillo y te ahorra muchísimo tiempo. Como veis aquí, directamente le pones aquí un par de ejemplos y ya con esto pues te lo va a poder filtrar a la perfección, incluso te diría mejor que tú mismo. Entonces, bueno, también te quería enseñar que aquí esto es un caso real de un cliente y como veis aquí, en este caso lo que queremos es categorizarlo en distintos pedidos, por así decirlo. Entonces, como veis, aquí abajo, pues lo que le he hecho es lo mismo. Le he puesto, en este caso lo queremos categorizar, como veis aquí, por track order, return order o uncategorize. Entonces queremos categorizarlo, un mensaje que nos llega, si es una cosa o la otra. Lo chulo de este, por ejemplo, es que nos venían distintos idiomas, como veis aquí. Nos viene uno en ruso, nos viene otro, bueno, pues en inglés, otros en francés, en distintos idiomas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrenar al asistente. Como veis aquí, pues lo que hacemos es este mensaje, oye, me tienes que devolver esto. La razón de por qué pertenece a una categoría a otra y luego que me dé la categoría. Y esto lo repetimos muchas veces y al final pues le vamos a pasar la información verdadera, exactamente igual que lo que estábamos haciendo en el ejemplo este de RSS Feed. Entonces la inteligencia artificial, lo que es ChatGPT, sobre todo es utilízalo para lo que es filtrar, o sea, porque ahí es muy pero que muy poderoso, es algo que antes no se podía hacer y da lugar a muchas automatizaciones. Entonces, esto es más o menos yo cómo utilizo la inteligencia artificial y cómo te recomiendo hacerlo, pero también te quería hablar un poco de lo que es la generación de texto en sí, ¿vale? Imagínate que aquí estamos generando texto, en vez de hacer todo este sistema que es muchísimo mejor, estamos directamente generando texto. Entonces te quiero comentar un par de cosas que son importantes. Lo primero de todo, siempre
en todos los mensajes, tanto las respuestas como todo lo que mandes, intenta ser lo más conciso posible. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que ChatGPT y bueno, los LLMs en general trabajan mejor con instrucciones sencillas y al grano que irte por las ramas, ¿vale? Entonces siempre intenta ser lo más al grano posible y no te vayas nunca por las ramas. Luego, ¿qué más? Pues bueno, lo que te he comentado, formato JSON siempre que puedas, aunque sea un mensaje. También ya está estudiado, hay varios estudios que, bueno, lo que se hace cuando generas un mensaje directamente se llama zero shot, que es directamente poner un mensaje, como escribir un mensaje aquí de ChatGPT, pero está demostrado que a partir de los 5 shots, es decir, que escribas 5 mensajes antes de enviar el correo o lo que quieras enviar o filtrar información, funciona mucho, mucho mejor. Entonces, te recomiendo eso, cada vez que intentes hacer esto de rol usuario, usuario, asistente, lo que sea, pues que le des al menos 5 ejemplos, porque está demostrado que funciona mucho mejor. También cuando generes contenido, haz lo mismo, o sea, no te quedes también, no necesitas tal vez hacer formato JSON para crear un correo electrónico, no tendría mucho sentido. Pero, por ejemplo, lo que sí que tiene mucho sentido es que si quieres enviar un correo electrónico, antes de enviarlo, darle ejemplo de cómo quieres que responda ese correo. En vez de ponerle directamente la comunicación debe ser clara, profesional y no sé qué, eso ChatGPT lo puede entender de 1000 maneras distintas, pero dándole los ejemplos es verdaderamente como vas a saber responder. Y ya te lo digo yo que funciona muchísimo, muchísimo mejor. Luego, por último, también te quería comentar que al final, que bueno, aquí estamos hablando solo de ChatGPT porque normalmente en el último año es el que más ha triunfado y el que verdaderamente a nivel de producción se puede sacar. Lo chulo que tiene Make es que ya tiene conexión con la mayoría de inteligencias artificiales. Yo no me he metido, te voy a ser sincero, no me he metido a ver cada una de ellas, pero es algo que tengo que hacer. Pero como veis aquí tenemos Gemini, que es de Google, también por ejemplo tenemos Mistral, que es de la empresa esta francesa, que está trabajando ahora en colaboración con Microsoft, que está haciendo modelos open source. Esto en este caso, como veis aquí, es una, por así decirlo, una aplicación hecha por la comunidad, pero bueno, que la puedes conectar directamente con Make. También me parece que, por ejemplo, la de Anthropic, no sé escribirlo, aquí Anthropic Cloud. Como veis también está esta, hay varias LLMs. Entonces también no solo os quedéis con ChatGPT, esto suena un poco raro porque al final yo solamente estoy utilizando ChatGPT, pero es algo que tengo que hacer y sé que en estas semanas lo tengo que hacer, que es ponerme a mirar todos los otros LLMs porque hay algunos que seguramente para ciertas tareas funcionen mucho mejor. Luego también importante, que se me ha olvidado decirlo, el tema de los modelos dentro de ChatGPT. En este caso estamos utilizando el modelo GPT-4 0613, ¿vale? Entonces yo te recomiendo que si son tareas sencillas no utilices modelos muy avanzados. Si simplemente es, por ejemplo, poner un filtro que sea true or false, sacar GPT-4 no merece la pena, ¿vale? Porque con GPT-3 ya está demostrado, se ha hecho 1000 veces, que aunque obviamente no es el mejor modelo, para las cosas más básicas sí que sirve. Y aquí es muy importante, sobre todo en automatizaciones, porque como vamos a repetirlo muchas veces esta automatización, tal vez una vez al día, pues esos gastos, al final el GPT-4 es 10 veces más caro que GPT-3, entonces a la larga se notan mucho. Dicho esto, también es importante no utilizar, no te recomiendo esto nunca, utilizar los modelos últimos, como veis aquí el GPT-4 Turbo o el GPT-4. Estos modelos, por así decirlo, están en fase beta y normalmente no funcionan muy bien, al menos a mí en mi práctica no me han funcionado muy bien. Yo te recomiendo, los que mejor me funcionan a mí, si quieres utilizar ChatGPT, es el GPT-4 0125 Preview y el GPT-4 0613. Después de estos, este modelo, el GPT-4 y bueno, los modelos GPT Turbo generalmente me están dando bastantes fallos y más que fallos, como que las respuestas que me dan no son tan buenas, no me generan buenos textos. Cuando les meto estos ejemplos no funcionan igual de bien, a veces se pierden, entonces te recomiendo siempre utilizar uno de estos dos modelos. Y nada, hasta aquí este vídeo. La verdad es que con esto ya sabéis todos mis secretos de cómo utilizo la inteligencia artificial para las automatizaciones. Literalmente os he contado todo lo que sé, todo lo que utilizo a diario y bueno, es lo que me funciona. No te digo que sea lo perfecto, no te digo que sea lo ideal, seguramente exista algo mejor, haya gente que lo haga mejor, pero bueno, por ahora en mi conocimiento esto es lo que me está funcionando. Así que nada, recuerda que ahí abajo tienes el botón de suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.